está en nuestros estudios el congresista Irish López de Acción Popular, con quien vamos a hablar de diversos temas que están bastante candentes y que además usted ha marcado una posición bastante firme. Gracias por estar con nosotros aquí en Estación Central. Señorita Pilar, buenas noches. Un saludo a su audiencia y por intermedio de ella a todos los peruanos. Bueno, y queríamos empezar hablando sobre el tema de la presidenta Dina Boluarte, su respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional luego de estas controversiales declaraciones que dio al diario El Comercio el último fin de semana, donde, bueno, según los entendidos, y lo hemos leído y lo hemos escuchado, se lava prácticamente las manos de la responsabilidad que en todo caso tendría que asumir frente al accionar militar y policial durante las últimas protestas. ¿Qué opina usted? Mire, ¿Es suficiente este respaldo que hizo al día siguiente? Mire, en primer término, yo considero que todos los políticos y sobre todo los que asumimos un cargo de representación debemos de también asumir los activos y los pasivos de lo que ocurre en nuestra gestión. Si bien es cierto, se tienen los ministros que tienen que aceptar la política que implementa, en este caso, la presidenta de la República. La presidenta no puede, como se ha dicho, lavarse las manos. Tiene que asumir la responsabilidad política legal si es que determinara la fiscalía en algún término legal, pero uno tiene que estar frente siempre a todas las acciones que lleve. Ahora, porque el hecho de decir que no comanda sobre los protocolos que tienen las Fuerzas Armadas y policiales, ¿quién? Pero si es que no comandara, no podría proponer o destituir o poner a generales, por ejemplo, de los más altos cargos, tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas. Yo considero que ha corregido con este respaldo que le ha dado a la Policía Nacional esas, para mí, opiniones desafortunadas respecto a que no tiene comando. Entonces, considero que los políticos, sobre todo la presidenta de la República, debe de asumir las responsabilidades y enfrentar todo lo que venga, ¿no? Claro, porque ha recibido críticas de todo tipo. Hay quienes incluso desde el Congreso ha dicho ya que si no tiene mando ni comando, bueno, que devuelva el bastón de mando presidencial que justamente le dio al recibir del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sí, pues, van a llegar. Creo que el fondo del asunto es que debemos siempre de fortalecer las instituciones. La presidencia de la República, independientemente de que esté la señora Boluarte o quien llegue a la presidencia de la República, es una institución. Y como institución, todo lo que se haga tiene que ser en pro de que esta institución sea fortalecida, así como deben de ser fortalecidas todas las instituciones en el país. Ahora, justamente estábamos revisando, y usted está impulsando la salida del Perú del sistema interamericano, de la Corte de San José. ¿Por qué? Porque es una propuesta que algunos consideran que es populista, que no va a tener los efectos necesarios de acuerdo a lo que usted está planteando. El proyecto de ley que hemos planteado es la prohibición de que el Estado peruano mantenga a violadores, a asesinos, a corruptos, mantenga a sicarios, a feminicidas en las cárceles del Perú. ¿Qué pasa? Todo este sistema de derechos humanos a nivel mundial lo que hace desde nuestra perspectiva es limitar, por ejemplo, a que en las cárceles pueda condenar a los condenados, pueda decirles que trabajen para que coman, por ejemplo. Y el Estado asume esa responsabilidad y asume, lógicamente, los costos. Ahora, la reinserción de todas estas personas condenadas depende de cuál sea el procedimiento que tenga que darse. Y desde nuestro espacio consideramos que estos delincuentes se burlan de las normas porque saben que dentro de la cárcel no les va a pasar nada, en algún momento van a salir y van a seguir Pero otros delinquiendo. no quedarían también desprotegidos, si bien es cierto, bueno, entendemos su planteamiento, su sustento,
pero lo que se asegura es que otras personas sí quedarían desprotegidas de este sistema interamericano que vela por sus derechos humanos. Mire, lo que tenemos que hacer como Estado y todas las instituciones del Estado es justamente procurar que estas trabas, lo atados que estamos en normativa para poder corregir los grandes flagelos como la delincuencia en parte del Perú, pueda tener responsabilidad. O sea, si bien es cierto, si se logra este propósito, se van a tener que cambiar, por ejemplo, el Código Penal. Y ese Código Penal tiene que tener alta responsabilidad y se van a fortalecer las instituciones al respecto. Y es la gran limitante, como le digo, para que se puedan corregir. ¿O qué hacemos? ¿Seguimos igual? Mire lo que está pasando. Hace poco han matado a un sereno cerca de acá. La gente asesina, golpea, sicarios, los extranjeros matan como se les da la gana, las violaciones. Quien utiliza un arma para quitarle la vida a alguien, por lo menos no puede ser que vaya a trabajar para que coma. Por ejemplo, ¿qué sería si se ponen las cárceles en los famosos, en las zonas, por ejemplo, de la selva? En lugares alejados. En lugares alejados para que trabajen, ¿no? Y por lo menos para que coman. Eso es lo que hay quienes señalan eso, pero hay quienes defienden que otras posiciones que aseguran que no debería ser de verse ese traslado. Justamente dentro de los derechos humanos, ponen a este tipo de situaciones como si se atentaría contra la vida. Considero que al contrario, si se pone a trabajar a un delincuente en esos lugares, el trabajo dignifica al hombre. Entonces yo no entiendo por qué haciéndoles trabajar tendría que atentárseles contra el derecho humano. Además, otro tema importante, en 1978 el Perú formalmente implementó el sistema de derechos humanos en el Perú, en una dictadura militar, ¿no? ¿Y qué es una dictadura? Es una decisión unilateral de quien en ese momento ostentaba un poder a través de un golpe de Estado. En tal caso, vayamos al debate y preguntémosle a través de un referéndum a los peruanos si están de acuerdo o no que sigamos en el sistema de derechos humanos. ¿Y cuál es la posición de las otras bancadas, de sus mismos colegas de AP? Bueno, yo he conseguido las firmas de algunos colegas, no han estado todos en el pleno para que puedan firmar, pero en tal caso es un planteamiento. Este planteamiento va a ingresar al debate y nosotros, más allá del debate político en la comisión, en el hemiciclo... ¿Porque se tendría que ver primero en la Comisión de Constitución? Claro que sí, tiene que seguir su procedimiento. También vamos a empezar a hacer actividades para recabar, pues, qué opina la señora, ciudadano de a pie. Los ciudadanos, qué opinan las asociaciones, qué opinan, por ejemplo, la mamá de la chica, de la enfermera, esta que fue violada y después fue quemada y que después le amputaron el pie. ¿No es populista esta iniciativa? Creo que no, al contrario. El hecho de ponerlo en el centro del debate hace que podamos tener las distintas ideas de todos los sectores. Claro, porque se da todo ese debate nuevamente, porque no es nuevo, como señalaba al inicio de la entrevista, luego de la presentación del informe de la CID y luego de que se conocen cada vez más casos escandalosos de congresistas involucrados en presuntos delitos que desprestigia cada vez más al pobre Parlamento, como los llamados mochasueldos, bueno, por llamarlo de esa manera cotidiana, para los que están recortando el sueldo a sus trabajadores. Los congresistas... Ya son 7 que están siendo investigados. Y todas las autoridades que cometan un delito y que sean sentenciados, también van a tener pues que... Claro, todavía no son sentenciados, están siendo investigados. En general, ¿no? todo gobernante, toda persona que haya accedido a un cargo y que haya cometido un delito de función, tiene que ser condenado y tiene pues que someterse a este nuevo procedimiento que nosotros estamos planteando. ¿Y qué le parece a usted toda esa situación? Porque hoy día informamos que ya se está viendo el último caso, que es la hermana justamente la congresista Acuña, que también está viéndose por el tema en la Comisión de Ética. Mire, son 7 yo considero que acá los parlamentarios, todos en general, todas las personas que ostentamos un cargo de elección popular y de designación de confianza, debemos tener pues muchísimo cuidado con, primero, los derechos. ¿Por qué trabajamos en general todas las personas?
para cubrir las necesidades básicas que tenemos en nuestro hogar. Parece que para algunos congresistas no es suficiente lo que reciben, porque para que estén recortando los sueldos a sus trabajadores. Sí, claro, y esos trabajadores, valga la redundancia, trabajan justamente para sus familias, para solucionar su familia. Entonces, no es correcto que de una manera sistemática pueda darse este tema. Ahora, es un delito, esto ¿no? tiene que ir a una investigación. Claro, se trataría de concusión, ¿no? Podría darse una serie de delitos, tiene que ir a una investigación y tiene que darse el debido proceso en este proceso porque penal. Ya algunos ya han pasado ya también a Fiscalía, investigación preliminar. Lo importante, pero, es que la Fiscalía pueda acelerar, darle celeridad a tiene estos tantos temas. casos que imagínense ustedes para poder darle rapidez. Por ejemplo, su caso, el de los niños, está a nivel ya de Fiscalía, ¿no? Mire, está más de un año, la segunda vez que hemos ido, la señora esta que ha denunciado no ha ido a declarar 4 o 5 veces, han archivado la denuncia constitucional, más de 100 testigos han pasado por esa subcomisión y ni uno de ellos ha podido acreditar, ni siquiera han mencionado que yo he tenido algo que ver en todo lo que se ha dicho. En tal caso, debemos de confiar en los estamentos de justicia, solo pedirle celeridad, ¿no? Celeridad, ¿por qué? Porque de alguna manera son los representantes de la población. Claro. Si tiene y eso genera un mayor desprestigio, claro que sí, en general a todo el Parlamento. Si tiene alguna responsabilidad, se refleja en las encuestas, está más del 90%. Quien esté procesado, debe de tener su sentencia. Y quien no tiene responsabilidad, también que se diga. Ahora están, ¿no?, los mochasueldos y también están los que quieren más gasolina. Los que han solicitado un reembolso de la gasolina durante la semana de representación. ¿A ese nivel se está llegando? Todos los recursos del Estado deben de ser bien utilizados. Un papel, un lapicero y cualquier otro recurso del Estado tiene que ser adecuadamente utilizados para no generar estos graves problemas y la imagen que se daña, lo que yo le decía antes, ¿no?, a las instituciones. Porque no están haciéndole daño a un congresista, un parlamentario, un partido, sino al Congreso como institución. Claro, porque las encuestas... ya todos sabemos los resultados, más del 90% ha dicho que no aprueba la gestión del Congreso de la República. Ahora, conversamos más temprano con el presidente del Parlamento. Si me permite, el tema de las encuestas dan datos determinados de determinadas situaciones. ¿Pero usted no cree? No es que no creo, sino que... ¿No cree que hay ese desprestigio? Por ejemplo, no sé si habrán entrevistado a los docentes auxiliares que de lo que percibían de su CTS 300 soles ahora perciben más de 2.000 soles. O a los, a los estudiantes universitarios que a través de la pandemia se les ha convalidado el tema del Serum. O, por ejemplo, a los profesores de institutos superiores que también el tema del CTS se les ha aumentado a más de 2.000 soles. O, por ejemplo, a los transportistas, a distintos sectores, por ejemplo, a los señores de los CLAS, que en la Comisión de Presupuesto hemos aprobado ya para que ellos puedan tener un contrato adecuado. Y eso es cierto, ¿no? Entonces, que han aprobado normas en beneficio de varios sectores importantes de la población, pero también hay que poner sobre la balanza, ¿no? Pero no se difunden, hemos conversado. no se explica. Por ejemplo, hemos aprobado lo que hace tiempo le comentaba, que ya es ley ahora, que las cajas municipales van a poder competir con tarjetas de crédito. Y eso lo comentamos la vez pasada, prerrogativa que solamente tenían los 4 bancos que tienen estas tarjetas de crédito. Ahora, gracias a esa ley que ha hecho el Congreso, que hemos impulsado en la Comisión de Economía y en el Pleno, van a poder bajar de los 180% que cobraban los bancos en las tarjetas de crédito, estimaciones del 25-30% de tarjetas de crédito. ¿Por qué? Por la competencia que nosotros hemos generado con una norma. Entonces, yo creo que hay que también hablar de todo, ¿no? Todo lo bueno se borra pues de un plumazo cuando escuchamos, por ejemplo, me viene a la mente algo reciente, el audio de Cordero Yontay, de la parlamentaria. Ya con eso pues hasta yo creo que muy no se borra, negativo. lo que pasa es que
¿No le borra a usted, no le causa indignación, molesta, incomoda vergüenza, todos los malos actos, impotencia? No sé cómo todos se los habrá malos sentido. actos definitivamente molestan, pero todo lo que hacemos también fortalece el trabajo que nosotros vamos avanzando. Entonces yo creo que también se debe sopesar. Sí, pues había un problema con algunas denuncias, pero también por si acaso se ha hecho esta ley. Entonces yo creo que la balanza debe ser por ahí. Pero bueno, así es el país y vamos adelante. Y escuchábamos más temprano al presidente del Congreso, al señor Williams, hablar que mañana se va a poner en debate y en segunda votación el tema de la llamada ley Mordaza. ¿Cómo votó usted? ¿Cuál ley Mordaza? La que endurece las penas contra los actos de difamación. Yo considero que no es una ley mordaza. ¿Usted vota a favor? Yo voté a favor. Porque había de Acción Popular y de APP, ¿no? Sí, mire. Y también Cordero Yontay, ha pedido licencia en Fuerza Popular, que también está siendo investigado. Yo creo que al contrario, yo creo que esta ley fortalece los derechos fundamentales de las personas. Recordemos que el artículo 2 de la Constitución, en su inciso, en su numeral 7, habla sobre la buena reputación, que las personas tienen derecho al buen nombre y la buena reputación. En ese sentido, es más, yo no sé por qué la prensa peruana, que para mí, sinceramente, es una de las mejores prensas que tiene el mundo, ni siquiera solo Latinoamérica, sino el mundo, pueda estar preocupado por un tema. Además, no dice el tema de la prensa. Yo creo que se ha malentendido Claro, esa en todo posición. caso explicarlo mañana, ¿no? Durante el debate, fijar su posición, pero lo que se señala es que, claro, Perú Libre fue una iniciativa de Perú Libre, que ya todos conocemos cuál es la posición de esta agrupación política, pero lo que llamó la atención es que tuvo el respaldo de algunos congresistas de Acción Popular, de APP, Cordero Yontay, y todos ellos son investigados. Ahora, lo que se dice, y dicen los especialistas, es que el problema es por qué en Perú se está optando por este camino de endurecer las penas para ver este tema de la difamación y calumnia, cuando en otros lo que se está optando es que el tema se vea por la vía civil y no penal, como se está viendo acá, y para el colmo se quiere endurecer la pena, se quiere aumentar la pena para que sea prisión efectiva. Yo creo que los difamadores y los calumniadores, la gente que menosprecia un derecho fundamental como lo estipula el artículo 2 en su numeral 7 de la Constitución, merecen ser castigados como cualquier otro delito. Yo considero que al contrario, esta ley fortalece la dignidad de las personas. ¿Y por qué no verlo en la parte civil, como se ve y es la tendencia en el mundo entero? En todos los países el tema de difamación y calumnia, para evitar ese tipo de debates y polémicas, se ven en la parte civil. Y si es que alguien, un periodista o quien fuera, comete ese delito, bueno, hay unas penas que están estipuladas en cada país diferente, de acuerdo a... Mire, yo dudo que los periodistas normas caigan en estos temas de difamación en el Perú. ¿No cree que se estaría fortaleciendo, como se señala, a la prensa alternativa? Mire, yo considero, como le digo, que tenemos en el Perú una prensa muy positiva, que dudo que la prensa pues caiga en los delitos de calumnia y difamación. Entonces, de ninguna ¿hacia manera. quién en su opinión estaría apuntada esa norma, si no hacia los periodistas? Yo creo que a toda la sociedad en su conjunto respecto a proteger un derecho fundamental de la dignidad humana, del derecho, como lo estipula el artículo 2 de la Constitución en su numeral 7, que toda persona tiene derecho a la buena reputación. Mañana se ve la segunda votación. Es un derecho fundamental, entonces imagínense, yo creo que esta ley está fortaleciendo. Al contrario, ¿no? Yo creo, como le repito... Está el Colegio de Periodistas, los diferentes gremios profesionales, está también la Defensoría del Pueblo, hay una opinión desfavorable de algunos asesores del Ministerio de Justicia que están justamente pues en contra de esta norma, y son los que han sacado a la luz esta tendencia mundial de que el tema de difamación y calumnia se ve en los fueros civiles y no penales en otros países. ¿Por qué no seguir los pasos de otras naciones donde, bueno, tienen más desarrollado y más avanzado este tema? En todo caso, ¿usted va a pensarlo o va a votar igual en la segunda votación? No, mire, en el mismo sentido. Lo que sucede es que considero yo son respetables las posiciones que tengan todos esos organismos, pero considero también
Porque la Defensoría del Pueblo es una institución que se preocupa no solamente, no de los periodistas, sino en general. Y el Congreso también es una institución que se preocupa también por todos los ciudadanos. Y justamente para fortalecer, como le digo, la dignidad de las personas con sus derechos fundamentales. No hay un móvil político, no hay por el hecho de que la prensa justamente ha sacado a la luz casos como los niños donde usted está involucrado. Particularmente en esa situación, a pesar de que todo este tema es mentira, es falso, porque la señora que denunció ni siquiera va a declarar y ya archivaron mi caso en la subcomisión de acusaciones, yo no he denunciado a ningún periodista, imagínense usted. Es más, el presidente Belaúnde en 1980 dijo: yo no paso una noche en Palacio si es que no se le devuelven los medios de comunicación a sus legítimos dueños luego de la dictadura de Velasco. Entonces, de ninguna manera, por lo menos desde la perspectiva de Acción Popular, es un atentado contra la prensa. Al contrario, consideramos que fortalece la dignidad humana a través de fortalecer, valga la redundancia, el derecho fundamental a la buena reputación. Perfecto, entonces ya conocemos su opinión sobre el tema y ya rápidamente antes de cerrar la entrevista, sobre la interpelación. Hay quienes están planteando una interpelación al ministro, dos ministros, el de Justicia, el señor Maurate, y también al ministro de Energía y Minas por el tema de Petroperú y también por lo que salió el último fin de semana sobre que fue a Palacio, que se reunió con el expresidente Pedro Castillo, con los integrantes del llamado gabinete en la sombra y además, bueno, no haber incluido una información sobre investigaciones y sanciones que habría tenido anteriormente. Mire, yo siempre voy a estar de acuerdo con todas las interpelaciones, porque de acuerdo a la Constitución, la prerrogativa que tenemos los congresistas o el Congreso como institución es una de esas prerrogativas, interpelar. Interpelar quiere decir cuestionar, preguntarse directamente. Claro, estas tienen que estar motivadas para poder mejorar, siempre constructivamente. Si uno exige algunas respuestas de algo que no está claro a los ministros, lógicamente tienen que ser respondidas. ¿A usted le parece claro o no la posición del ministro, por ejemplo, el de Energía y Minas? Mire, a mí, por eso yo estoy de acuerdo en general con todas las interpelaciones que tengan sustento. Va a tener que venir a responder. Por ejemplo, nadie se tiene por qué molestar, porque yo justo estoy propiciando interpelaciones para también el ministro de Energía y Minas, para que nos hable de las empresas eléctricas en el Perú, que tienen que prestarse plata para pagar dividendos a FONAFE, y eso al fin y al cabo va en determinada cuenta a perjudicar a los bolsillos de la población. Por ejemplo, le quiero preguntar al ministro de Economía por qué no ha habido cambios en el tema de FONAFE, donde desde año tras año, por ejemplo, no cambian a los directivos, gobierno tras gobierno. Ha habido un viceministro chotano del gobierno del señor Castillo que ha protegido a muchas de estas empresas que se prestan plata para pagar dividendos y no pasa nada. Entonces, por un lado se cuestiona, pero por el otro lado no. También vamos a interpelarlos y nadie se tiene por qué molestar por ello. Más bien tienen que venir a responder. Y dos cosas ya para cerrar, antes que me mate la producción. ¿Alguien se tiene que molestar porque Beder Camacho ha regresado a Palacio de Gobierno, a su cargo anterior? Mire, si la ley lo estipula, le dice, porque hay también los derechos a los trabajadores, y yo creo que el señor era nombrado. Se tienen que respetar las normas. Ahora, puede ser, el caso ya para cerrar, del expresidente Martín Vizcarra, por eso lo están citando al presidente del Jurado Nacional de Elecciones el viernes, ¿no? Para que responda, ¿por qué han permitido la inscripción de su partido cuando él está inhabilitado políticamente? Si es que el argumento es que una persona que está inhabilitada no puede constituir ningún partido político, lógicamente el jurado, quien tenga que responder en ese procedimiento de inscripción, va a tener que sustentar por qué han tomado esas decisiones. Entonces, acá nadie tiene corona, ni la presidenta, ni los congresistas, ni el presidente del Congreso, nadie. Acá todos nos debemos de someter a la transparencia que da el ejercicio de la democracia. Para eso estamos en un país democrático, para ser cuestionados y para responder lo que tengamos que responder y para decir también todo lo que consideremos correcto de acuerdo al trabajo que vayamos haciendo. Perfecto, ¿no? Congresista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos pasamos unos minutitos, pero estaba interesante. Gracias. Nos vamos a una pausa comercial, volvemos con más aquí en Estación Central.